La prédica se va a partir en dos partes. Yo voy a tener que primero explicarle cuándo Dios se transformó, por así decirlo, cuándo cambió su forma, ¿sí? Y por qué razón lo hizo. Así que para eso, primero voy a hacer una pregunta. Era, ¿qué forma tenía Dios antes de manifestarse en la persona de Jesús? ¿Sí? En un contexto voy a decir una verdad y ya no la voy a volver a tocar porque es algo que debemos de tener en nuestra fe y en nuestro credo está. ¿Cuál es? Que Dios es tres personas en uno, ¿sí? Y que este Dios trino sea manifestado a nosotros en la persona de Jesús, ¿sí? Ok, diciendo eso, empecemos. Acompáñeme, usted está en Juan capítulo 4, versículo 24. Lo primero que debemos de entender, familia, es que Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver, un espíritu no puede ser visto. Nosotros tenemos en nuestra cultura que de repente aparece una forma, ¡uy, un espíritu! Y tratamos de, nuestra mente, nuestra inteligencia trata de darle algo lógico. Pero debemos de entender que un espíritu no tiene forma, ¿sí? Por eso dice la palabra. Capítulo 4, verso 24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque el texto no está dando una teología sistemática, el texto sí está diciendo una gran verdad. ¿Cuál? Dios es espíritu. Al ser el espíritu debemos de entender que Él carece de forma y de estructura física. No se puede ver, no se puede palpar, pero se puede percibir. Jesús lo habló así como con el viento. Tú no ves el viento, tú no lo escuchas, tú lo percibes, pero no sabes hacia dónde va ni de dónde viene. Tú simplemente cuando el viento pasa, tú percibes que está haciendo viento. Algo muy similar, como lo acabo de hacer yo, la mente va a tratar todo el tiempo de darle una respuesta lógica que yo pueda entender. Entendamos que al Él ser espíritu es por lo siguiente: no hay forma física que haga justicia a Dios, a un Dios santo. No hay, no existe, porque Él lo creó todo, es decir, Él es trascendente, Él está encima de la creación, Él es superior que la creación y no depende en absoluto de ella. Y Él es inmanente, es decir, Él en sí mismo es completo. Entonces, en dos palabras, ¿cómo pudiésemos describir a Dios? Como sumamente santo. No hay nada que pueda compararse a Él. Yo no puedo decir Dios es como, me quedaría corto. Dios es espíritu. ¿Cómo lo describe la Biblia? La Biblia lo describe como alguien que habita en luz inaccesible, no porque Él está en medio del sol, sino porque Él irradia tanta luz que no se puede ver. Cuando está la descripción de aquel que está sentado en el trono, dicen que brillaba como el zafiro, como el ónix, como un montón de piedras preciosas, porque no hay quien pueda ver a Dios, y la Biblia lo dice, y vivir. Todo el que lo ve debe morir. Vemos excepciones cuando Dios quiere que eso pase. Aún vemos en el libro de Éxodo cuando Moisés dice: muéstrame quién eres tú, déjame verte. Él le dice: yo voy a pasar mi gloria frente a ti, te voy a decir cuándo tú puedas verme y me vas a ver la espalda. Porque si tú me ves, no habrá hombre que me haya visto y quede vivo aún. Él habita en luz inaccesible, Él es omnipotente. Su apariencia es de un rey omnipotente sentado en un trono soberano con un largo manto. Todos lo describen así. Es un juez omnisciente. O el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento lo describe como un guerrero, como el que se le aparece a Moisés envuelto en una llama de fuego en medio de una zarza. Es que su imagen no puede ser explicada de una manera tan clara que la mente humana puede entenderlo. Sobrepasa nuestro pensamiento. Por ejemplo, en Job capítulo 1, en Job capítulo 42, no lo busque, dice que él se le apareció y empezó a hablar desde un torbellino. O sea, no hay forma que le dé justicia a toda la grandeza de Dios. Dios es espíritu y un espíritu sumamente santo. Así era Jesús. Jesús era espíritu. Antes de que las cosas fueran creadas, Él era así. ¿Cómo sabemos que Él era así, pastor? Evangelio de Juan, capítulo 1, si usted me acompaña, unas paginitas para atrás. Versículo 1 dice:
Y dos, en el principio era el verbo. Esa palabra en el principio hace referencia al Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Una cosa que tiene que estar muy claro es que el verbo que creó en el principio era la misma persona de Dios. La pregunta es, ¿y este verbo quién es? Pero como la Biblia responde, versículo 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Es decir, encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, este verbo encarnó en la persona de Jesús y es ahí lo que lo vimos. Pero debemos de lo que quiero que quede claro es que Jesús tenía la forma del Padre, espíritu, sumamente santo. Colosenses 1:15, entonces también menciona a Pablo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Esa palabra imagen no es la misma palabra imagen que se usó con nosotros. Cuando en Génesis 1:26 dice que hizo al hombre a nuestra imagen y semejanza. No. La palabra imagen que él usa ahí se refiere a una representación o manifestación. Es decir, Cristo Jesús, porque de eso viene hablando el capítulo, es la representación del Dios que no se puede ver. También se cree que el mismo autor de Hebreos es Pablo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, si usted lo ve en la pantalla, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. Es decir, podemos ver su gloria en el rostro de Jesús y no morir. Pero el texto que dice claramente que Jesús era un mismo espíritu con el Padre y tenía la misma forma del Padre, la misma descripción del Padre, está en el Evangelio de Juan. Este sí lo voy a esperar para que usted lo busque. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Lo que está pasando en ese evangelio es que Jesús está intercediendo por sus discípulos. Está orando ante el Padre. Cuando Él está orando, entonces Él viene y en su oración Él dice un fragmento claro donde nos revela a nosotros que Él tenía la misma gloria en forma que el Padre tenía. Dice la palabra del Señor, capítulo 17, verso 5 del Evangelio de Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Vea la siguiente frase: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En conclusión, primero, no hay nada creado que nosotros podamos tener o ver que nos diga cuál es la imagen de un espíritu. Una sombra, no. Una nube blanca, no. No hay forma, no hay nada que pueda representar a un espíritu sumamente santo, que era lo que Dios es. Los autores bíblicos inspirados por Dios tratan de reflejarlo como un hombre sentado en el trono, pero quiero que entienda algo. ¿Alguien aquí conoce las tustacas? Levante la mano. Levante la mano bien. Nosotros tenemos descendencia. Hermano Walter, ¿cómo es una tustaca? ¿Es redonda? Con atado dulce en el centro. ¿Alguien se le imagina? No, no sé, ¿hay alguna otra descripción? Vaya, hasta donde yo sé, ¿verdad, hermano? Es como horneada, ¿sí? De maíz. Entonces es chiquitita. ¿Y sabe cómo qué es? Como un pichardín. ¿Alguien conoce los pichardines? ¿Sí? Similar, en forma similar. ¿Se da cuenta de lo que dice? Alguien puede decir: no, pastor, así como un pichardín, porque el pichardín trae un montón de miel. Ese es el punto. No hay forma, no hay nada. Aunque los autores bíblicos inspirados por Dios digan que como es un hombre que brillaba mucho, que tenía, ellos están tratando de expresar con sus palabras limitadas cómo es Él. Pero Él mismo dijo que Él es espíritu. Él es sumamente santo, no hay nada con que compararlo a Él.
Y Jesús tenía esa forma. ¿Me explico? Ahora, pero llegó un día en que Él no se aferró a eso, en que Él no tomó esa posición de tener la forma de Dios, de un Dios que nadie puede ver, de un Dios que no puede ser conocido visualmente, de un Dios sumamente santo. Él no se aferró a esa forma, sino que dice Filipenses 2, del 5 en adelante, usted lo puede buscar y leer, se despojó de eso y se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Tomando forma de hombre. ¿Sabe cómo es? Vaya, con el respeto de la profesión a la que me voy a referir. Es como que usted y yo digamos, ¿cuántos tenemos hijos acá? Levanta la mano. Hijos abajo de 5 años, déjela arriba. Vaya. Aquellos que tenemos hijos abajo de 5 años, digamos, yo tengo tanto amor por mi hijo. Yo lo amo tanto que ¿sabes qué voy a hacer para tu fiesta de cumpleaños? Me voy a humillar al grado de yo ser tu payaso en la fiesta. Me voy a pintar de payaso. Así es. La profesión de payaso obviamente es digna. Pero es eso, es que yo sé de los que estamos aquí, ¿quién nos ayuda de payaso hoy? Yo, pastor, si quiere voy y corto allá, pero yo payaso no. Porque es un hazme reír, ¿verdad? Es eso. Dios se quitó toda su forma, la forma que lo separa y lo hace trascendente sobre nosotros, y se hizo igual a nosotros. El creador del mundo se hizo un hombre frágil. Aquel que sostiene al mundo entero y a la creación entera vino y apareció en la forma de un inocente bebé primero y tuvo que ser sostenido y criado por una mujer. Como el Dios creador del universo se despojó de tal gloria, se despojó de tal poder para ser cuidado por un ser humano. Eso es humillante. Y Él se humilló hasta este grado. Al grado de que aquel que es vida en sí mismo, aquel que puede quitarla y tomarla, fue tan obediente de ir y morir en una cruz, de Él entregar su vida y decir, me toca morir, bueno, voy a entregar mi vida, Padre, en tus manos me encomiendo. Y Él entrega su vida y Él la vuelve a tomar cuando Él quiere. Ese Dios se despojó de su gloria. Aunque no es un estudio bíblico, quisiera decírselo, Él se limitó de usar toda su deidad. Él se limitó de ser lo que realmente Él es, Dios. Por eso es que esa parte de la doctrina dice que Él fue plenamente hombre y plenamente Dios. Es que con su acto de humillación, tomando forma de hombre, se despojó de su gloria para salvar al pecador. Se despojó de su gloria para Él ser el pago por nuestros pecados, para ser nuestro Salvador y Señor, nuestro Padre y el único camino al Padre. Pero la pregunta que quiero responder ahora es, ¿por qué lo hizo? Dentro de la pregunta ¿por qué lo hizo? Hay muchas respuestas a las cuales solo me voy a referir a una. No es que haya muchos motivos, pero voy a referirme a uno de sus motivos. ¿Cuál? Es que Él vino para enseñarnos que el propósito de la vida del ser humano siempre ha sido glorificar al Padre. Siempre. Dios no creó al ser humano para que el ser humano hiciera lo que Él quisiera. Él lo creó y creó toda la creación para deleitarse en la creación y glorificar la creación a aquel que lo creó. Es que ese es el propósito de nuestra vida. Y siempre lo ha sido. Es glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos y somos. Es ser alabanza de su gloria, es exaltarlo. Para eso Él transformó su aspecto, para dar ese propósito al mundo. Cuando el mundo entiende ese propósito, todas las cosas que fueron diseñadas para glorificar al Padre encarrilan y la vida se vuelve abundante en Él. No en mis propósitos, no en lo que yo quiero ser o en lo que yo quiero hacer. Por lo cual el fin de la vida, familia, es vivir para exaltar su gloria con todo lo que hacemos. Veámoslo en la Biblia, acompáñenme, Génesis capítulo 2, versículo 15.
Le voy a demostrar ahorita que el trabajo no es fatigoso, que el trabajo, como dice una canción por ahí que yo nunca le he oído, pero no es un castigo de parte de Dios. El trabajo es para la gloria de Dios. Aunque sea cansado, aunque sea terrible, aunque sea agotador, no es que sea agotador solo porque el pecado lo hizo agotador, porque el pecado cuando entró al mundo dijo con el sudor de tu frente. Pero debemos de entender que a pesar que con el sudor de nuestra frente comamos pan, eso debe glorificar a Dios. Génesis 2:15 dice: tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué, familia? Para que lo labrara y lo guardase. Entendamos que a este punto él no ha pecado, pero todos creen que Adán estaba todo el día en una hamaca, ¿verdad? Sin hacer nada, viendo qué voy a comer. Vení, este pajarito que sople viento aquí, ¿verdad? El codorniz, ¿verdad? Que aquí me esté soplando. No, él no estaba en eso. Él tenía que labrar la tierra, lo cual no iba a ser tan difícil. Él tenía que guardar el huerto, es decir, él era un mayordomo de ese lugar. Él tenía que hacer, él tenía que trabajar. Pero ¿por qué no se cansaba? ¿Pero por qué no se fatigaba? ¿Por qué no le era cargoso todo eso? Por una simple y sencilla razón. A esto se le conoce como el mandato cultural. Él lo que debía de hacer era una cultura que glorificara a Dios todo el tiempo. Es que al él guardar todo el jardín, al él hacerlo producir, lo que estaba haciendo era lo que Dios hizo antes. ¿El que hizo antes Dios? Trabajó. Y que el mismo Jesús lo dijo a sus discípulos: yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y que el problema no es el trabajo, el problema es para qué lo haces. Ese es el problema. No lo haces para gloria de Dios, lo haces para tus propios méritos, para tu propia superación, no para gloria de Dios. No para mostrar el carácter de Dios en lo que hace. Le voy a poner un ejemplo. Me gustó esa historia. Esa historia habla de una construcción en la cual había muchos albañiles trabajando. Vino un hombre y se le acercó a uno de los albañiles y le dijo: ¿tú qué haces? Esculpiendo piedra, le dice aquí, cortando la piedra. Ah, ok. Y le preguntó a otro: ¿y tú qué haces? Pues yo aquí ganándome la vida, le dijo. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, ok, perfecto. Y le preguntó a una tercera persona la misma pregunta, diciéndole: ¿y tú qué haces aquí? Y el tercer albañil contestó: yo construyo una catedral para Dios y su pueblo. La misma actividad, pero uno de ellos tenía conciencia de por qué y para qué lo hacía. Es que ese es el punto. ¿Para qué trabaja un hombre? Trabaja porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que el hombre trabaja para proveer a los de su casa, porque si no provee para los de su casa, ¿qué es? Peor que un incrédulo. Para eso trabaja, para glorificar a Dios en el diseño que Él estableció. Es que haciendo lo que Dios estableció es que nosotros lo glorificamos. Entonces, como primera cosa que usted debe ver, el tema de glorificar a Dios en todo lo que hacemos no es un invento de la época, no es un invento de la reforma, es algo que Dios diseñó desde el principio. Establecer culturas que glorificaran a Dios en todo lo que hacían. Sigamos. Jesús, como segundo ejemplo. Jesús vivió para exaltar las obras del Padre, es decir, Él vivió para la gloria de Dios. Él lo dijo, y algunas veces no lo dijo, sino que solo lo mencionó. Por ejemplo, con la enfermedad del ciego de nacimiento. ¿Qué dijo Él? La puede leer usted en el Evangelio de Juan. ¿Qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Obviamente, Él siendo Dios tenía ese objetivo en mente, que es glorificar al Padre. Él nos hace ver que cada milagro que Él hizo, cada obra, cada enseñanza, buscaban una cosa: exaltar la gloria de Dios. Poner a Dios en el lugar que le correspondía. Todos sus actos hablaban de Dios. Tenían el sello de Dios, de su gloria. Es decir, todo lo que Jesús hacía apuntaba a la gloria de Jesús. Es decir, decía la gente: esto solo Dios lo puede hacer. Con cada acto y con cada palabra, el resultado era que las personas exaltaban a Dios. Es que ese es el propósito.
Número 3, Pablo, por ejemplo, acompáñeme al libro de Efesios, capítulo 1. Pablo, él no solo lo vivió, él lo enseñó. Es decir, cuando Pablo en el capítulo 1 empieza a hablar de que fuimos escogidos por voluntad de Dios, que fuimos amados en Él porque Él así lo quiso, Él también viene y dice, versículos 5 y 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Lo que él está diciendo en esas frases es que Dios escoge pecadores, escoge personas que no tenían futuro, escoge personas que ni siquiera tenían vida, ni siquiera tenían esperanza. Los ama porque Él quiso, los acoge, los hace hijos para que lo que fuera exaltado era su gracia salvadora y su bondad. ¿Cómo así? Mire, cuando una persona adopta, por ejemplo, la adopción es muy mal vista porque no entendemos el acto de amor que es. Cuando una persona viene y adopta, no ama a ese niño o niña porque lo tuvo como los hijos biológicos. Salió del cuerpo de la mamá, del vientre, y lo ama porque obviamente pues salió de ellos, es ellos. Un hijo adoptado no es así. El amor no nace, el amor se decide. Yo decido amar a este niño y decido darle un futuro porque yo quiero. Si usted conoce a alguien que ha adoptado, usted debe de admirarlo. ¿Qué es eso? Usted admira y exalta el amor y la bondad que tiene, pero usted debe entender que eso no nació en él, sino que nació en Dios porque Dios es así. ¿Me explico? Y ahí estamos exaltándola. Entonces Pablo viene y dice que al él adoptar pecadores como el que tiene la par, véalo, Dios lo amó, ¿se puede imaginar eso? Dios amó a ese pecador. ¿Qué es lo que es exaltado? La gran bondad y amor de Dios entonces, para amar a un pecador como nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero después dice, versículo 11, 12, que en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Toda la línea de Efesios es esta. Dios te salvó por gracia sos salvo. No merecías ser salvado, no merecías siquiera una muestra de bondad y gracia de parte de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, porque Él hace lo que Él quiere, Él te salvó, Él te escogió, perdonó tus pecados, te dio, si usted lo quiere ver así, una segunda oportunidad para regresar a lo que teníamos y somos llamados a hacer. Por eso nosotros deberíamos de alabar y exaltar su gloria todo el tiempo. Porque para eso fuimos escogidos, para exaltar su gracia. En una frase más simple, apréndase este texto con su cita bíblica, 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Déjeme ir terminando. ¿Cuál es el punto en esto? Hermano, Dios transformó su forma, renunció al ser igual a Dios para no simplemente dar, sino para mostrar el propósito al mundo. Para eso lo hizo. Es que su vida no tiene actualmente sentido porque usted no glorifica al Padre con su vida. Su vida es frustrante porque no le gusta su trabajo, porque usted no glorifica a Dios con su trabajo. Su matrimonio es desgastante porque su matrimonio no glorifica a Dios. Y entonces, al no glorificar a Dios, ¿qué es lo que hace? Lo usa para usted mismo. Trabaja porque tú quieres prosperar. Trabajas porque tú quieres tener dinero, porque tú tienes seguridad puesta en el dinero. ¿Es malo por eso trabajar? No lo es. Trabaja y trabaja todo lo que puedas y sé diligente en eso, pero glorifica a Dios en el camino. Igual tu matrimonio. Por último, le quiero decir algo.
Si tu vida en esta tierra no glorifica a Dios, porque tú no le hayas sentido a glorificar a Dios en esta tierra con todo lo que haces, entonces déjame decirte algo, tú no podrás entrar al cielo. Porque en el cielo, todo lo que en el cielo hay, glorifica al Padre. Juan, en su carta Apocalipsis, él dice que vio una visión del cielo y que en esa visión Dios le dijo que escribiera todo lo que iba a él a mostrarle. En ese sentido, en la visión dice él que oyó una voz como trompeta que lo llamó al cielo y él en el espíritu estaba en el cielo. Y cuando llegó al cielo, él vio un trono y a uno sentado en el trono. Y empieza a describir el brillo y lo hermoso del que estaba sentado en el trono. Era precioso, era glorioso. Luego al ampliar el aspecto, se lo voy a leer, perdón, Apocalipsis 4, 3. Vea lo que él dice del aspecto del que estaba en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es decir, brillaba, hermano. De tanto brillo, él no hallaba quién era el que estaba sentado ahí. Más adelante, para que vea lo que Jesús renunció, más adelante en el texto él dice que después vio a uno como un cordero inmolado, que no tenía, era como un cordero que había sufrido mucho. Era el siervo sufriente que Isaías describe. Estando en el cielo, él no solo vio el trono, él vio 24 tronos más alrededor del anciano, frente a él. Y en esos habían 24 ancianos sentados en cada uno de esos tronos. Él vio también 7 lámparas, como iluminando la sala. Pero delante del trono también vio un mar que era tan hermoso que parecía el de cristal. Era un lugar precioso. Y además vio 4 seres vivientes que volaban alrededor de aquel que estaba sentado en el trono. Pero escuche, eso es lo que había, pero escuche qué es lo que ellos hacían. Versículo 8 del capítulo 4, si usted me acompaña en las pantallas o en su propia Biblia, dice: y los 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. No cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos pasaban día y noche, pero en el cielo no va a haber día y noche, pastor. No, es que no es la idea día y noche. La idea es que todo el día, todo el tiempo, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Todo el tiempo. ¿Sabe por qué dicen 3 veces santo? Porque Él es sumamente santo. Pero vea qué hacían los ancianos. Se cree que los ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Lo que yo en lo personal creo también que puede ser una representación de la iglesia misma. Dice: y los 24 ancianos, versículo 9. No, 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir ¿el qué? La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Véame, hermano. Cada vez que estos ángeles decían eso, se paraban los ancianos, se quitaban las coronas, las ponían delante de él y decían: toda la gloria es para ti. Daban una vuelta más, se volvían a parar, volvían a agarrar su corona, la volvían a poner. Toda la gloria es para ti. Es que en el cielo todo lo glorifica a Él, absolutamente todo. Por tal razón, dice esta visión del cielo,
capítulo 7, acompáñenme en su Biblia al capítulo 7, versículo del 9 al 12. Vea, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Todos nosotros. Versículo 10 al 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Perdón, versículo, ya me perdí. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles en pie alrededor del trono de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Es decir, lo que ellos dicen, así es. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si se le pone la piel de gallina a usted, pero esto haremos en el cielo, día y noche. Por lo tanto, hermano, entendamos que si eso haremos en el cielo, eso deberíamos de hacer aquí. Porque el propósito en Génesis 2:15 era crear una cultura que glorificara a Dios, como lo vemos en Apocalipsis 7, tener y terminar con una cultura que glorifique a Dios. Por lo tanto, entendamos que ya seas comas o bebas, debes de dar gloria a Dios. Porque todo lo que respira alaba y glorifica al Dios del cielo. Y que ese es nuestro propósito. Él se transformó para dar ese propósito a nuestra vida. Y no solo darlo como algo, como un llavero, como un libro. Darlo, sino venir y ser ejemplo para cada uno de nosotros. Es que el propósito de la vida del ser humano no es ser feliz por tu propio medio. El propósito del ser humano, de la vida nuestra, no es tener abundantes riquezas, no es ser un profesional, no es estar casado, no es tener bienes materiales o tener hijos y educarlos bien. No es ese. El propósito es que con cada una de estas cosas que en nuestras vidas hagamos, glorifiquemos a Dios con cada una de ellas. Es que entienda, ser feliz no es malo, ni siquiera es pecado, pero tú serás feliz cuando glorifiques al Padre. Tener abundantes riquezas no es malo. Él es el que da el poder de hacer las riquezas para que con nuestras riquezas glorifiques al Dios del cielo. Conozco a alguien, fíjese, que cuando me contó me dio ternura, no sé cómo expresarlo. Emprendió un negocio. Súper bien, qué bueno. Y me dijo: pastor, yo quiero diezmar. Te felicito, Dios te va a bendecir. Vendí $5. ¿Cuánto es mi diezmo? Me dijo. ¿Cuánto es, hermanos? ¿Cuánto es el diezmo de $5? 50 centavos. Cualquiera pudiese decir: vale más el sobre, pastor. Pero no es la cantidad. Es glorificar a Dios con lo que Dios mismo le dio. ¿Qué cree que fue lo que me dijo cuando se fue? ¿Sabe qué quiero hacer, pastor? Ahora que he emprendido esto, voy a empezar a vender. Y cada día, me voy a dar un sobre, cada día voy a ir guardando, para que al final del mes, solo voy a estar ocupando lo que voy a seguir remitiendo, para que al final del mes yo pueda venir y decir: cuánto Dios me ha bendecido. Eso es trabajar para glorificar a Dios. Es eso. Vea cuál es realmente la frustración de la persona. Yo quiero ganar más. Y eso está bien, supérese. Aspire a algo más grande. Súper bien, dele. ¿Para qué es la pregunta? Es que quiero vivir mejor. Súper bien. ¿Para qué más? No, quiero darle a mis hijos lo mejor que pueda. Súper bien, dale.
Y si nos quedamos ahí, con el tiempo la persona va a decir, es que ese salario no me alcanza. Y se va a dar cuenta que no era el salario. Se dará cuenta que es la actitud con la que trabaja. En la Biblia dice, nunca el hombre se saciará de dinero. Al principio usted querrá ganar el mínimo, ni modo, hay que pagar derecho de piso, está bien. Después usted va a querer ganar más, y después más, y después yo tengo experiencia, tengo un título, tengo esto, y ganará más y más. Y no es problema ese, hermano. El problema es que lo hace para su propio vientre, cuando debe de hacerlo para gloria de Dios. ¿Para qué cree que Dios le da recursos a las personas? Dios les dio, escuche lo que le voy a decir. Dios le dio toda la riqueza de Egipto a su pueblo. Yo se me pregunté, ¿para qué el pueblo quería tanto oro y tanta tela? Si a lo que iban era el desierto. ¿En qué le iban a gastar, hermano? No, es que iban a comprar, ellos eran una sola familia que nació en Egipto. Pero ya por el capítulo 25 vemos que Dios quería conocer el corazón de ellos. Y les dicen, traigan ofrendas para la construcción del templo. Y todo mundo fue y lo dio. Llegó el punto que Moisés dijo, no, ya no traigan nada, ya es suficiente. Es que ellos querían glorificar a Dios con lo mismo que Dios les dio a ellos. Ese era el punto. ¿Para qué atesorar tanto, hermano? Las mujeres que seguían a Jesús eran las mujeres las que sostenían el ministerio de Jesús. Es que cada una de estas cosas cumple su propósito. Sí, siendo feliz glorificas a Dios. Sí, siendo abundante en recursos glorificas y honra a Dios con tus recursos, como lo dice Proverbios. Sí, siendo profesional das la gloria a Dios y pones a disposición del reino lo que tú sabes, porque Él lo hizo posible. Si siendo casado tu matrimonio es figura y sombra de la relación de Cristo y la iglesia, y amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Si siendo padre de los hijos que Dios te dé, le enseñas el camino y les enseñas a glorificar al Dios que tú sirves. ¿Me doy a entender, hermanos? 3 minutos, hagámoslo más práctico. Si para ti esto es locura, es porque el evangelio verdadero no te ha alumbrado. Pídele perdón a Dios. Él encarnó, cambió su forma, se despojó de todo lo que Él tenía con un solo propósito: glorificar al Padre. Pero no termina ahí la historia. Él se humilló, glorificó al Padre, pero el Padre dice, el mismo texto en Filipenses 2 del 5 al 10, que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Entienda algo, Él no está exaltando el nombre, Él está exaltando al portador del nombre. Tanta es la exaltación que Jesús recibirá, que cuando mencionen el nombre de Jesús, todo el que esté en el cielo, en la tierra y debajo de ella, todo mundo doblará su rodilla. ¿Dónde ve esa figura? Los hombres lo quisieron hacer con Nabucodonosor y no pudieron, porque solo aquel que se humilla y al que Dios exalta es digno de eso. Él se despojó de todo para glorificar a su Padre, sin tener la necesidad de hacerlo, pero Él quería hacerlo. Si tú no te arrepientes porque amas más lo que has logrado, tú tendrás los ojos puestos en esta tierra y la vida seguirá siendo vana, pasajera, y solo estás esperando la muerte entonces, y esta será eterna. Pero aquellos que hemos aprendido a glorificar a Dios con lo que hacemos, hagámoslo más práctico aún. Glorifica a Dios con tu matrimonio. Pastor, ¿y cómo hago eso? Trata a tu esposa como vaso más frágil. Ámala, cuídala como Cristo a la iglesia. Sé tú el que gobierna tu casa. No le dejes esa responsabilidad a tu esposa. Es responsabilidad del hombre. El hombre es diseñado para eso. Esposa, sujétate a tu esposo. Tómale del brazo y honra su autoridad. Donde él vaya, irás tú. Lo que él haga, harás tú, como lo hace la iglesia con Cristo.
Así el matrimonio no es cargoso, porque cada quien hace su papel. Y como padres, no pongan y no exasperen a los hijos. Guíenlos a glorificar al Padre. E hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es justo. Es justo. Y así los roles se cumplen. Glorifica a Dios en tu trabajo. ¿Cómo? Sé diligente. No lo hagas porque eso te generará un ingreso más. Gloria a Dios si te genera un ingreso más. Pero hazlo para que hablen bien de tu Padre Celestial. No murmures. Lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay unas personas que del trabajo anterior todavía me llaman. No, mire, pastor, esto está bien duro y bien difícil, pero gloria a Dios y tienes trabajo y tu familia tiene ingreso. Y hazlo diligentemente como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo Jesús sirve. Trabaja porque tu Padre en el cielo aún trabaja. Porque desde el día 1 de la creación Dios trabaja. Esa es la parte de la naturaleza de Dios que está entre nosotros. Si Dios trabaja, nosotros trabajamos también. Si te diviertes en familia, reconoce que esa bondad es por parte de Dios y dale gloria a Dios por eso. ¿Cómo? Pon en el pensamiento de tu familia que eso es por pura gracia de Dios. Nosotros tenemos por costumbre eso, salimos y nos detenemos en una gasolinera y cuando empezamos a marchar, digo yo, vamos a orar. Cierren sus ojos, todos menos yo. Lo voy manejando. Y oramos para que Dios nos guarde en el camino y para que Dios nos permita disfrutar. Y cuando regresamos, siempre pregunto, ¿hijos se divirtieron? Sí, gracias a Dios. Dios es el que hace que nosotros podamos divertirnos. ¿Estamos claros? Sí, papá. Hijos, se durmieron. ¿Ya? Y que es así, Él es, hermano. Si te diviertes, sé consciente que es para la gloria de Dios que te diviertes. Exaltando lo que Él te permite hacer. Porque Él te dio el don de divertirte con tu familia o con quien sea. Si tienes amigos, glorifícate y muéstrate amigo. Y no hay mejor muestra de amistad que dar la vida por el amigo. Dar un esfuerzo por él. Por último, póngase de pie, hermano. Si tienes un privilegio en la iglesia, glorifica al Dios del cielo. Glorifica a Dios. No pelees, no murmures, no confundas. Glorifica al Dios del cielo. Hazlo con amor y misericordia, hazlo con gracia y misericordia. En conclusión, si comes y bebes y haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios.